con los hermanos, porque al parecer también había algunos que como que ya no creían en la resurrección de los muertos. Bueno, solamente quise yo leer el último versículo, porque les digo, es como unas palabras donde Pablo está exhortando o animando a los hermanos a decir, pues dice allí, así que hermanos míos, si ustedes notan esas palabras, es como una especie de empezar a despedirse. Dice, así que, como diciendo, después de que ya les dije todo lo que quería decirles, dice, así que hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren, les dice estar firmes y constantes. Les digo, repito, después de haberlos, vamos a decir, como decimos aquí nosotros, regañado varias veces en la carta. Pero les dice, estar firmes. Entonces entendemos que es firmeza, ¿no? Estar firmes, como diciendo, no se me desanimen. Ustedes estén firmes y constantes. La palabra constante es, yo creo que todos lo entendemos, constantes es día con día, amén. Amén. Día con día, sigan adelante. No se me descuiden, dice estar firmes y constantes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y aquí utiliza esta palabrita, creciendo en la obra del Señor siempre. Habla, me llamaba la atención esta palabrita de creciendo. Todos entendemos esa palabra, ¿no? Que es crecer. Es ir para arriba o ir, ¿cómo se puede decir? Creciendo, dice, en la obra del Señor siempre. El crecer es ir agarrando un nivel más arriba, ¿o no? O sea, cuando hablamos de una planta, pues que está creciendo es porque va. Ahora, el crecer nosotros, una cosa es en lo personal y otra cosa es como iglesia, como congregación, ¿sí? Miren, para que crezcamos como congregación, y aquí podemos manejar hasta varias cosas. Una cosa es el crecimiento espiritual personal. Otra cosa es el crecimiento, ahora sí que como iglesia. Y pudiéramos decir que otra cosa pudiera ser el crecimiento, ahora sí como en cantidad de que más personas vengan a los caminos del Señor. Entonces, para tener ese último crecimiento que acabo de mencionar, es necesario que haya el primer crecimiento, que es el personal espiritual de cada uno de nosotros con Dios, ¿sí? Aquí dice, estén firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y luego, cuando utiliza la palabra siempre, pues otra vez como que tiene que ver con la constancia, ¿no? Como diciendo, siempre vayan en un crecimiento. Entonces aquí sería bueno en esta noche preguntarnos cada quien de nosotros, primeramente en lo personal, cómo al examinarnos, cómo andaremos. ¿Estaremos creciendo en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, en todas las áreas de nuestra vida? Recuerden que primero tenemos que buscar el crecimiento en lo personal y luego para que pueda haber un crecimiento ya en lo demás como iglesia, ¿sí? Porque yo creo que es muy lógico pensar que si nosotros no buscamos de Dios como debemos de buscar,
y más bien en vez de crecer, nos vamos para abajo, pues es lógico que no vamos a crecer tampoco como iglesia, ¿verdad que no? Entonces, a ver, aquí la motivación de Pablo era: estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Miren, incluso cuando nosotros, puedo poner algunos ejemplos. Hablando de una planta, cuando vemos que no crece, buscamos hacer algo para que crezca, ¿sí? Por ejemplo, buscamos fertilizarla, buscamos, ¿qué más? Pues ver si tiene plaga, o fertilizarla, o hay que ver si la estamos regando bien como es. Entonces, incluso hay quien también pensando en sus hijos pequeños, alguien diga, pues no se desarrolla, deja darle vitaminas, o deja darle algo para que crezca. Ahora, como iglesia, pues también debemos de pensar, a ver, debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque sí es importante también que crezcamos. Creo que, si no me equivoco, el hermano Arturo mencionaba algo en la pasada reunión cuando participó, algo así decía, si no me equivoco, algo así, de que Dios nos ayude. Bueno, hablamos de ese tema, pero el hermano Meque antes, cuando participó, mencionaba que Dios nos ayude a crecer. Y nosotros sí queremos que más personas vengan. Por ejemplo, queremos que aquí en vez de estar 10, después haya 15. ¿Sí? Y sería bueno preguntarnos, a ver, Señor, ayúdenos. Claro, a lo mejor tenemos que comprometernos más a orar para que vengan más. A lo mejor tenemos que comprometernos más y pedirle al Señor: Señor, ayúdeme a ser ejemplo, para que a través de mi ejemplo alguien tenga ganas de acompañarnos, por ejemplo, ¿sí? O sea, pedirle al Señor que nos ayude, a ver, pero sí, lo que quiero dejar claro, primero tengo que buscar yo un crecimiento en lo personal, en mi vida espiritual, ¿sí? A ver, Señor, ayúdeme a tomar cada día más en serio su palabra. Señor, ayúdeme a apartarme más a orar. Por ejemplo, sería un buen reto llevarnos también como una petición y como algo en lo que debiéramos orar cada día: Señor, ayúdenos a crecer estos grupitos que nos reunimos los jueves. Ayúdenos a crecer cada uno en lo individual. Porque sería bonito, y es más, es el punto que aquí estamos mencionando, porque Pablo motivaba a los hermanos ¿a qué? A crecer en la obra del Señor, y luego dice siempre. Entonces, sería bueno llevarnos como una petición de día con día, decir: Señor, traiga más personas, que haya más personas, tal vez que usted invite, que yo invite, pero también, miren, a través de la historia ha habido casos donde cuando hay un crecimiento en lo personal, un crecimiento espiritual, donde cada día alguien va buscando más a Dios en oración, buscando obedecer más la palabra, buscando seguir más los mandamientos del Señor, incluso que llega un momento en que alguien tiene hasta esa inquietud en su corazón de decir: ay, pues yo deseo que más almas vengan. Yo quisiera que más almas vengan. Y cuando empezamos a orar por eso, digo, a través de la historia ha habido casos cuando hay en serio un amor por aquellas personas que no han conocido del Evangelio. Miren, llega un momento en que Dios mismo se encarga. Casi a nosotros nos toca entregarnos a orar por esas personas, o sea, por que vengan más personas. Claro, el orar, el compartir la palabra y el dar un buen ejemplo. En otras ocasiones hemos visto hasta esos puntos, ¿no? ¿Qué es lo que me corresponde a mí para que más almas puedan conocer del Evangelio? Pues bueno, pues una es compartirles, pero la otra es ser el ejemplo. Habrá cosas que ya no nos corresponden a nosotros hacer. O sea, pero sí puedo orar.
lo que nunca podemos dejar de hacer es orar por las personas, ¿sí? Es más, habrá una persona, alguien que nos pueda decir, ya no me digas nada. Ya no me digas nada de la Biblia. Ya. Pero hay algo que no pueden evitarnos, es seguir orando por ellos. ¿Sí me explico? Eso usted lo puede hacer allá en su cuartito. Seguir rogando a Dios y pidiendo por esas personas, ¿sí? Es más, pero a lo que iba es... hay algunos casos a través de la historia donde, miren, donde Dios obraba tan grandemente que cuando los creyentes buscaban a Dios en oración, con entrega y rogando a Dios por las personas que no conocían, miren, ellos se reunían y de repente Dios se encargaba de que ahí donde se reunían llegaran las personas. Hay testimonios de eso. Hay testimonios de eso. Bueno, si simplemente nos vamos al caso de Hechos, ahí en el capítulo 2, cuando dice que se derramó el Espíritu Santo, simplemente todos, por lo que sucedió, se acercaron a ver qué estaba pasando, ¿sí? Y de ahí empezó Pedro a predicar y se convirtieron 5,000. Entonces, una de las cosas que más tenemos que hacer para estar creciendo es empezar a orar también por eso. Y Señor, queremos crecer, queremos que usted nos ayude. Repito otra vez, a lo mejor suena repetitivo, pero lo quiero mencionar. Ayúdeme en lo personal, primeramente, crecer como cristiano, tener un desarrollo más como cristiano. Pues dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre, y luego dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De hecho, el tiempo que estamos aquí y que nos reunimos no es en vano, ¿eh? No es en vano. Y más, aunque a veces pareciera como que fuera en vano, no lo es. No es en vano, ¿sí? Entonces, miren, estamos hablando de este punto. Nos interesa crecer, pero, ¿cómo les digo? Crecer a la manera que Dios quiere que crezcamos, ¿no? Bueno, eso tiene que ser conforme a la palabra, ¿no? Porque no estamos hablando nomás de crecer por crecer. Por ejemplo, habrá lugares donde habrá grupos donde dicen, es que aquí sí tenemos crecimiento, pero también hay que ver si se está enseñando la doctrina conforme está escrita. Hay veces donde hay grupos que están creciendo mucho, pero hay muchas cosas. Se está enseñando un evangelio muy, ¿cómo se puede decir? Muy sin, ¿cómo dicen por ahí? O sea, muy a la ligera, ¿no? Sin llevar a cabo bien lo que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, hay veces que hay grupos que facilitan el crecimiento, ¿no? A ver, de esto y de esto no vamos a hablar para que la gente siga viniendo. No, se trata de a la manera de Dios, ¿no? Enseñando los mandamientos de Dios, la doctrina del Señor, pero aún con todo y eso, el Señor es grande y el Señor promete que si buscamos nosotros crecer, dice que el trabajo del Señor no es en vano. Y sí también hay un fruto, ¿sí? También hay un fruto cuando lo hacemos basados en la Escritura. Entonces, hay cosas que tendremos que a lo mejor hacer con más dedicación para que suceda un crecimiento. ¿Sí me explico? Habrá cosas que tenemos que hacer con más entrega o con más esfuerzo de lo que lo hemos hecho hasta hoy. Tal vez sea en la oración, en la intercesión. Recuerden que la intercesión es la oración, pero rogando por los demás, ¿sí? La oración tiene varios aspectos, ¿no? Tiene el aspecto o varios, ¿cómo se puede decir? Pasos, o que debemos, en la oración, una de las cosas principales es adorar a Dios, ¿eh? A veces no adoramos a Dios en la oración, no le exaltamos. Otro es agradecerle. Otra es confesar nuestros pecados y pedirle perdón.
y así. Pero entre todas ellas, una importante es el de la intercesión. La intercesión es rogar a Dios por los demás, ¿sí? Personas que no conocen de Dios y pues ni de Dios, ¿cómo se puede decir? Hay una parte que Pablo menciona donde dice que viven ajenos de la vida de Dios, o sea, ni siquiera toman en cuenta a Dios para nada. Pero usted y yo decimos conocer a Dios y sí podemos rogar por ellos. Sí podemos estar pidiendo por ellos. Y ese es un punto en donde Dios nos ayude a llevar más a cabo, ¿no? El de pedir por los demás. Pedir por los que no pueden, en cierta manera, no pueden acercarse a Dios. Hay un ejemplo muy bonito que alguna vez alguien ha dado respecto a este punto. ¿Ustedes recuerdan ese caso en los evangelios donde dice que llevaron a un paralítico con Jesús para que lo sanara? Y que cuando llegan con el paralítico, sucede, al parecer Jesús está dentro de una casa y había tanta gente que no podían entrar. ¿Se acuerdan? Que llevaban y lo meten por el... Y fíjense cómo, yo no sé si se meterían en problemas o yo no sé cómo sería ese asunto, pero dice que la idea fue, a alguien se le ocurrió, pues por ningún lugar podemos entrar más de que hay que entrar por el tejado, por el techo. Yo no sé qué desbarataron, que después tuvieron que arreglar, yo creo. Pero dice que metieron, ahora, la enseñanza allí es esta. El paralítico no podía ir a donde estaba Jesús por sí solo, porque estaba paralítico. Y así está, pero ocupó, ciertamente eran a lo mejor sus amigos. Eran sus amigos los que lo llevaron, yo creo. Alguien que lo estimaba, quienes lo estimaban al paralítico, quienes lo llevaron y hicieron toda esa maniobra de desbaratar el techo para llevarlo ante Jesús, para que Jesús pusiera sus manos y lo sanara y saliera caminando. Pero la enseñanza aquí es esta. Repito, el paralítico no podía ir, pero hubo quien lo llevó hasta donde estaba Jesús. Las personas que no conocen de Dios no pueden acercarse a Jesús, porque aún dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Amén. Pero nosotros que sí, que creemos que hemos creído en el Señor, sí podemos llevar a esas personas, en cierta manera, estoy poniendo esta comparación, sí los podemos llevar ante Jesús y pedirle a Jesús por ellos. ¿Sí? Hace un tiempo escuchaba a un hermano que decía, miren, a veces nosotros le decimos a las personas, cuando están pasando por un problema serio o algo, le decimos, échale ganas. Y luego este hermano decía, miren, pues de nada sirven esas palabras. Cuando alguien está cautivo, cuando alguien no, porque sabemos que es Dios el que hace las cosas, no es el hombre. Es Dios el que hace las cosas, el que transforma las vidas. Entonces dice, lo que debemos hacer es eso, es ante el Señor llevar a esas personas. Pedirle al Señor por esas personas, porque nosotros, Él es el que puede hacer la transformación de las almas. Entonces, bueno, volvemos al punto. Si queremos que más personas conozcan del Evangelio, a ver, tenemos que hacer, repito, a lo mejor cosas o dar pasos que no hemos dado. Mejor más de sacrificio, más de decir, a ver, yo voy a tener que apartar más tiempo para orar y rogar por los demás. A ver, vamos a rogar, vamos a llevarnos de tarea, Señor, queremos que usted traiga un crecimiento en mi vida y también
como congregación, como este grupo, queremos que más personas puedan conocer el Evangelio, ¿sí? No es un interés personal o de grupo, no, lo que nos interesa es que las personas conozcan del Señor y que sean libres del pecado. El interés no es un crecimiento por otro motivo. No. Sí, claro que entre más hay, más nos animamos a buscar de Dios, ¿sí? Y nos motivamos. Pero sobre todo es que las personas sean libres del pecado, sean libres de las falsas doctrinas, sean libres de la idolatría, de tanto tipo de pecado, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Y sobre todo que sean salvos en su alma, ¿no? Porque también sabemos que esta vida no es todo, sino que vamos a dar cuentas. Entonces, bien, miren, hay una cosa que me llama la atención. Cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de ese crecimiento. Pablo motivaba a los hermanos a crecer, a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Bueno, cuando aquí dice constantes, pues también dice algo mucho. Por ejemplo, si no hay constancia, no hay crecimiento, ¿verdad? Si no hay constancia, no hay crecimiento. Por ejemplo, si alguien no es constante en regar una planta, otra vez pongo el ejemplo de la planta. Si no hay constancia, no va a crecer la planta. A lo mejor no se muere, pero no crece, porque a lo mejor no se le está regando como debe ser. Entonces, firmes y constantes, y luego ya dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora, quiero invitarlos al Evangelio de Juan. Ahí me llama la atención algo, miren. Para que haya un crecimiento en lo espiritual en nuestras vidas y como consecuencia de eso, todos como iglesia también puede haber un crecimiento en lo espiritual y después también en cantidad. Sucede algo que quiero que veamos aquí en el Evangelio de Juan capítulo 4. No, perdón, capítulo 3. El Evangelio de Juan capítulo 3. Miren, hay algo que, ¿cómo se los puedo explicar? Pareciera algo como contradictorio, pero no lo es. Para que haya un crecimiento en mi vida espiritual, tiene que haber lo contrario en mi vida, ¿cómo se puede decir? En lo que tiene que ver con mi carne, con mis deseos, con la naturaleza de mi carne. Para que en lo espiritual yo crezca, lo otro tiene que bajar, tiene que irse, ¿cómo se puede decir? Acabando. Mis deseos de la carne, mis acciones, mis reacciones carnales, tienen que ir al contrario. Si mi vida espiritual va en crecimiento. A ver si me explico. Y eso se tiene, Pablo incluso lo identificó cuando dijo que había una lucha del espíritu y la carne. Entonces hasta mencionó como que debe estar más fuerte el espíritu. Y como que tiene que ver con ¿qué yo alimento más? ¿La carne o el espíritu? Y eso es lo que va a crecer más. Entonces, si va creciendo en el espíritu, vamos creciendo en el espíritu, la carne va a ir decreciendo, vamos a decirlo con esa palabra. ¿Sí? Miren, aquí quiero que veamos este ejemplo. Es el ejemplo de Juan el Bautista y Jesús. Pero quiero tomar este ejemplo con lo que estamos mencionando. Juan 3, versículo 22 al 29. Amén. Aunque esto fue algo, ¿cómo se puede decir? Que lo vivieron específicamente. Ustedes saben, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, hablando
hablando terrenalmente, aunque Juan el Bautista dijo, el que viene tras mí es antes que yo. Y creo que aquí lo dice. A ver, Juan 3:22. Amén. Dice, en el nombre de Jesús, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. A ver, lo que quiero que noten aquí, por ejemplo, dice que Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Aquí menciona como que Jesús bautizaba, y luego el verso 23 dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. A ver, sigamos leyendo. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. A ver, no sé si notan aquí que primero el que bautizaba era Juan. Después aquí dice que también Jesús y sus discípulos también bautizaban. Pero dice el verso 26 que vinieron a Juan. Dice, hubo una discusión, el 25, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y lo dice, y todos vienen a él. No sé si notan ahí como que le están diciendo a Juan, oyes, ahora son más los que están yendo con Jesús que los que están viniendo contigo. A ver, sigamos leyendo el 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, Juan lo tomó con tranquilidad y como que les dice, no se preocupen, nadie, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Verso 28. Vosotros mismos me sois testigos, dice Juan, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. A ver, Juan les aclara, dice, no se asombren. Si están yendo ya con Jesús, no se asombren. Yo mismo les dije que yo no era. Que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora, verso 29. El que tiene la esposa es el esposo. Pone aquí una comparación Juan. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. A ver, ¿qué quiere decir allí Juan? Aquí dice el que tiene la esposa es el esposo. O sea, como que está diciendo, si se están yendo ya con Jesús es porque él es el esposo. ¿Sí? Y dice el amigo del esposo. ¿Quién es el amigo? Él, Juan se considera como el amigo del esposo. Dice que está a su lado y le oye. Dice, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, y luego dice Juan, mi gozo está cumplido. O sea, Juan se sintió contento de saber que las personas ahora estaban siguiendo a Jesús. Dice, yo soy el amigo del esposo. El esposo es Jesús. Y dice, y el amigo del esposo se goza. Y entonces dice, ahora mi gozo está cumplido. Ahora, de aquí tomo esta comparación con las palabras del verso 30. Dice, vean lo que dijo Juan. Dice, es necesario que él crezca. ¿A quién? Jesús. Que él crezca. Y lo dice, pero que yo mengüe. La palabra mengüe, no sé si todos la entendemos. Es como ir de arriba hacia abajo. Eso lo entendemos bien en la luna, ¿no? Cuando dicen es menguante. Es que se está acabando.
¿sí? Va disminuyendo. Bueno, Juan dijo, es necesario que Él crezca. O sea, el ministerio de Jesús va creciendo. El mío se va a acabar, tanto se acabó que se terminó. Por decir la verdad, por cierto, por decir la verdad, terminó decapitado Juan. Pero bueno, aquí me quedo con estas palabras que dice, es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, y que yo, dice Juan el Bautista, que yo mengüe. Bueno, eso ahí estaba Jesús, era en los días que Jesús estaba en su ministerio. Ahora, Él ya no está aquí, pero permítanme poner algo parecido a la comparación. En nuestra vida, para que haya un crecimiento en lo espiritual, es necesario que Él crezca en mi vida. A ver si me explico. O sea, que ¿cómo se puede decir? Las actitudes del Señor, la forma de ser del Señor, o lo que Él enseñó, cómo Él vivió, cómo Él se comportó, cómo Él amó, cómo Él perdonó. Es necesario que eso que Él nos dio el ejemplo, crezca en mí. Y que mis deseos, mi naturaleza, ¿cómo puedo decir? Hasta mis arranques o mis ideas mengüen. A ver si me estoy explicando. Así como Juan el Bautista dijo, no, Él, ahora es Él el que va a crecer. Miren, es más, al punto de que debe crecer el Señor en nosotros, porque por una parte entendemos que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él vive en nosotros. Entonces, la vida del Señor debe verse en cierta manera en nosotros. Ahora me estoy explicando eso. Yo debo de reflejar lo que digo tener. Si yo digo, yo tengo a Jesús en mi vida, yo debo reflejar a Jesús en mi vida. ¿En qué? En el amor, sobre todo en el amor. Miren, Él dijo, en esto van a conocer la gente que son mis discípulos, en que tengan amor los unos para con los otros. Por ejemplo, en ese punto que es el mayor, el del amor. A ver, ¿qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Supo perdonar y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, el ejemplo de Jesús debe crecer en mí. ¿Sí? Yo tengo al Señor Jesús, yo dije que recibí al Señor Jesucristo en mi vida, yo debo reflejar a Jesús en mi vida. Porque si no lo reflejo, entonces no hay un crecimiento. Ahora, a ver, quiero pasarlos a otra escritura que está en Gálatas. Y válgame, hermanos, que es difícil a veces. ¿Por qué? Porque esta carne no se da por vencida, ¿verdad que no? Esta carne, si lo descuidamos poquito en lo espiritual, la carne quiere resurgir, ¿no? Y quiere otra vez. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, que cuando descuidamos lo espiritual, si bajamos en lo espiritual, lo que va a crecer va a ser la carne. ¿Sí? Si crecemos en lo espiritual, lo que vamos es una lucha constante. Es una lucha constante. Y que no, miren, déjenme decirles esto, que no tiene que ver ni con los años que tengamos en el Evangelio. De todos modos, la carne ahí va a seguir. ¿Sí? Dice aquella escritura donde habla del bautismo, dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, los deseos de la carne no se eliminan cuando somos bautizados. Ahí siguen. Solamente que si nosotros aprendemos a buscar de Dios y alimentarnos en lo espiritual, pues vamos a estar fuertes para
doblegar los deseos de la carne. A ver, Gálatas, vean en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, miren, versículo 19. Capítulo 4, verso 19, amén. Dice, en el nombre de Jesús, dice, hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, miren, ¿saben por qué les menciono esto? La carta a los Gálatas, Pablo había predicado a estos hermanos y al parecer se habían, ¿cómo se puede decir? Habían aceptado o se habían desviado de la doctrina que Pablo había enseñado. Eso lo entendemos cuando leemos desde el inicio de la carta, ¿no? Hasta donde les menciona que si viniera alguien predicando otro evangelio, o sea, un mismo ángel les anunciara otro evangelio, que fuera anatema. El caso es que había en la congregación de Galacia, de los Gálatas, había un conflicto donde Pablo estaba viendo que como que en vez de ir para adelante, iban para atrás. Si ustedes leen la carta, se puede notar eso. Incluso hay una parte donde les dice, ustedes corrían bien. O sea, ustedes hablando de la carrera, hablando del camino del evangelio como una carrera, y dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? ¿Quién les estorbó para que ya no estén corriendo bien la carrera en el Señor? Y aquí estas palabras, al parecer, no sé si ustedes lo notan, pero se nota como en cierta manera, no sé, tristeza o dolor en Pablo, cuando dice, hijitos míos. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. A ver, ven esas palabras. Sobre todo las mujeres saben lo que son los dolores de parto. Pero aquí Pablo pone esa comparación. Dice, más bien como que, miren, para cuando alguien se le habla de la palabra de Dios y se le está hablando y tratando de darle ejemplo a esa persona, y en cierta manera también es una lucha, ¿sí? Es una lucha cuando queremos que alguien busque del Señor y que cuando alguien siempre es una preocupación. Bueno, Pablo aquí dice, quiero que noten esto, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, como que Pablo da a entender, yo ya sufrí dolores por ustedes, pero otra vez lo estoy volviendo a sufrir. O no sé si me explico, como que es lo que está diciendo, ¿no? Porque dice, por quienes vuelvo. O sea, como que otra vez tengo que sufrir por ustedes. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y luego dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora, noten esto, hasta que Cristo sea formado. A ver, ¿acaso en qué sentido lo decía Pablo? Vean que está tomando como la comparación de una mamá cuando va a dar a luz a un hijo. Está poniendo esa comparación, ¿no?
tanto en el dolor como para tener ese hijo. Dice, como que dice Pablo, así también se le batalla para que alguien nuevo llegue al evangelio. Para que alguien se convierta al Señor, también se le sufre. También hay dolores. Pero Pablo dice, pero si ya, dice, yo vuelvo a sufrir otra vez dolores por ustedes. Ahora, dice, hasta por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y luego me llama la atención la otra parte, dice, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. A ver, ¿cómo entienden esto? Como que a ver, esta palabra creo que es la más correcta, hasta que como que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas. ¿O cómo entienden eso de que hasta que Cristo se ha formado? Pues ¿cómo? ¿Cómo que va a ser formado? Es que en mi forma de vivir, el carácter de Cristo tiene que irse moldeando en mi vida. Y mientras no se forme eso, no va a haber un crecimiento tampoco. A ver, yo tengo que, ¿qué tanto se ha formado el carácter de Cristo en mi vida? ¿Qué tanto se necesita todavía que yo crezca? Incluso en una parte, Pablo dice que debemos ir creciendo hasta la estatura de Cristo. ¿Lo han leído? Creo que dice hasta la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdeme. Yo quiero ir creciendo. Quiero que su carácter, su amor, su perdón, tantas cosas se tienen que ir formando en nosotros. Cada día parecernos más a Él. ¿Estará fácil? No está fácil. Pero sí tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Amén. A ver, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo necesito mucho más pedirle a Dios que me ayude. Pero ¿cuántos que queremos que ese carácter de Cristo se vaya formando en nosotros? A ver, Señor, así como usted vivió, así yo quiero vivir, ayúdeme. ¿Sí? Creo que es Juan el que dice ¿cómo menciona cuando dice que debemos andar como Él anduvo? La meta está muy alta. O como decimos por aquí, la vara está alta, ¿eh? Está. Pero a ver, entre más haya ese crecimiento. A ver, recuerden que tomamos el ejemplo de Juan porque es necesario que Él crezca. Que el carácter de Jesús crezca en mi vida. O sea, que Él domine más mi vida, más mis acciones. Que ya no sea yo. Dijo Pablo en otra ocasión, a ver, dejen ver si creo que aquí tengo la cita. Sí, en Gálatas 2:20, ustedes lo han oído a lo mejor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. A ver, vean eso. Ya no vivo yo. O sea, debemos llegar a ese punto donde ya no sea el yo. Ya no sea el yo el que quiera salirse con la suya. Sino que ahora sea lo que el Señor diga en mi vida. No sé si me estoy explicando, hermanos. Que Él crezca. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, que llegara a un punto donde ahora, Señor, yo quiero que usted reine en mi vida. No quiero caminar para mis deseos, No. Ahora que quiero vivir para usted. Pero bueno, vamos a concluir. La conclusión es esto. ¿Por qué queremos ese crecimiento? Porque cuando hay ese crecimiento en nuestra vida, en lo individual, en lo personal, eso se tiene que ir viendo también ya como iglesia, como congregación, ¿sí? Entonces, en cierta manera, pudiéramos concluir, y lo digo yo, y lo tomo para mí, y lo digo para mí primeramente,
en que nos hace falta crecer en nuestra vida personal con Dios. Y vámonos llevando ese reto de decirle, Señor, ayúdeme. Yo quiero tener un crecimiento. Primeramente, en lo individual. Yo quiero, a ver, ¿qué tendré que hacer? Repito, a lo mejor tenemos que hacer, lógicamente tenemos que hacer cosas que no, o sea, hacer cambios en nuestra vida. Queremos que pase algo diferente, tenemos que hacer algo diferente. Dicen por allí que que no es lógico pensar que sucedan cosas distintas si seguimos haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Tenemos que hacer algo. Ahora tenemos que ponernos a tomar más en serio la palabra de Dios. Tenemos que, a lo mejor, sobre todo en el área de la oración, yo creo que tenemos que apartar más tiempo para hablar con Dios. Apartar más tiempo para pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdeme a doblegar mi carne. Señor, ayúdeme a crecer. Y sobre todo, dedicar más tiempo a interceder por los demás, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestras comunidades. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Sí, Señor, queremos un crecimiento. Recuerden el primer texto que leímos. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Escuchaba por allí a un predicador, a un hermano, que en estos días tenían algunas ciertas, ¿cómo se puede decir? Ciertas campañas, así, ¿cómo se puede decir? En grande, en algunos lugares públicos, aquí en México. Y ellos le están llamando a ese tipo de campañas, le están llamando México se activa. Y ellos tienen la idea de eso de que, como diciendo, el evangelio ya llegó, pero se ocupa activar. Ustedes saben, la palabra activar es como, o sea, que se ponga en acción. Pues para eso tenemos que ponernos en acción nosotros también. ¿En acción de qué? De orar más. Mire, cuando usted y yo nos entreguemos más a orar, Dios mismo va, ahora sí que utilizando esa palabra, va a activar lo que Él quiera en nosotros. De repente, si usted busca a Dios en oración y yo también buscamos a Dios en oración, llegará el momento en que a lo mejor usted va a empezar a sentir más ganas de hablarle a la gente de Dios. ¿Sí me explico? De repente, al tener esa comunión con Dios más cercana, Dios nos va a ir haciendo más valientes para hablar. Y luego Dios va a ir moldeando más su carácter en nuestra vida y la gente lo va a ver. ¿Sí me explico? Y la gente te va a decir, algo tiene diferente. Algo trae diferente. Y cuando le pregunten, entonces hasta tengo yo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo en el Señor, he creído en la palabra de Dios y creo que el Señor ha hecho esos cambios en mi vida y también los puede hacer contigo. Dios es el que hace las cosas. Nosotros tenemos que entregarnos a Él. ¿Sí? Y que en nuestra vida haya un crecimiento primeramente en lo personal. ¿Sí? ¿Está claro? Y enseguida, pues como iglesia. ¿Sí? Y Dios es el que se encarga de hacer las cosas. Pero sí que nosotros nos humillemos y le busquemos. ¿Por qué? Porque yo creo que todos queremos que un día en este grupo haya 15, haya 20. Que ya están viniendo más. Y eso a lo mejor hasta nos va a motivar ¿a qué? A seguir adelante, ¿sí? Porque sí está viendo fruto. Amén. Bien, hermanos. Vamos pues llevarnos eso. Miren. Creo que sería importante que nos lo lleváramos como una meta. Vamos rogándole al Señor. Vamos llevándolo para una oración día con día. Pedirle, Señor, quiero que en mi vida espiritual crecer
y que usted también traiga más almas a sus caminos. Vámonos llevando ese reto para pedirle a Dios, Señor, que haya un crecimiento en su obra en estos lugares. Y recuerden, repito, la obra es del Señor, pero nosotros vamos a rogar, nosotros vamos a pedirle a Él. Amén. Si es que vamos a terminar, hermanos, vamos orando, vamos a terminar esta reunión, vamos orando, dándole gracias a Dios y llevarnos pues este reto de interceder por nuestras comunidades, por nuestras familias, pidiéndole a Dios que Él haga esos cambios en las personas que solamente Él puede hacer, de transformar las vidas. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Le doy gracias por esta noche que usted nos permitió reunirnos en este lugar. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra nos motiva a que busquemos de usted y tengamos firmeza y constancia. Gracias le doy, Señor, por habernos permitido estar reunidos en este lugar leyendo su palabra. Creemos que su palabra es fiel, que usted es fiel y usted es poderoso. Perdónenos, Señor, por nuestra falta de crecimiento. Perdónenos, Señor, en lo que no hemos hecho lo que debemos de hacer. Por favor, perdóneme, Padre, en lo que no he hecho conforme a su voluntad. Perdóneme, Señor, en lo que no he trabajado como debo de trabajar en su obra. Perdónenos, Señor, por favor. Ayúdenos, Señor, en lo que no hemos sido los intercesores que debemos de ser en oración por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestras comunidades, por nuestros pueblos, por nuestro estado, nuestro país. Perdónenos, Señor, pero queremos ser aquellos que se ponen en la brecha a favor de los que no le han conocido. Queremos ser aquellos que interceden, que claman y que ruegan por las almas perdidas, por las almas que son esclavos del pecado, de los vicios. Señor, queremos ser aquellos que pueda usted usar para llevar una esperanza a sus vidas. Sí, Señor, por favor, ayúdenos. Queremos que usted sea formado en nuestras vidas. Queremos que usted crezca en nuestros corazones y que nuestra naturaleza humana sea la que vaya menguando. Enséñenos a ver como usted mira, Padre. Enséñenos a amar como usted ama. Enséñenos a perdonar como usted perdona. Enséñenos a mostrar ese amor como usted lo demostró, Señor. Pedimos, Padre, por esta comunidad, que usted tenga misericordia. Señor, que usted pueda traer más personas a sus caminos y conozcan la verdad de su palabra. Que pueda haber personas que sean libres del pecado, sean libres de las falsas doctrinas, sean libres de las falsas enseñanzas. Por favor, Señor. Pero ayúdenos a ser hombres, mujeres de oración,
de intercesión, de clamor. Por favor, Padre, pedimos que usted traiga un despertar en nuestra vida espiritual, un despertar en su iglesia y un avivamiento en su iglesia, Señor. Por favor, se lo rogamos, Señor, que podamos reflejar en nuestras vidas la luz de usted, Padre. Que las personas que nos rodean puedan ver a usted formándose en nuestras vidas, el carácter suyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendiga esta comunidad del Remolino, Señor. Pedimos, Señor, que usted sea el que traiga más personas a su verdad. En el nombre de Jesús, sea usted quien rompa ataduras, quien quite, Señor, esa ceguera espiritual, y que haya personas conociendo la libertad verdadera que existe en usted. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos que pudieron estar aquí. Bendíganos y avive nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús.